Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya tenemos la presencia, como lo había anunciado, Esteban López del Pino, experto en políticas y medios, con quien vamos a conversar de Latinoamérica. ¿Cómo está estructurado Latinoamérica? ¿Realmente Latinoamérica ha entendido el reto que tiene? En términos no solo de países individuales, sino en términos de bloque, en términos de desarrollo, en términos de un desarrollo que garantice inclusión económica, financiera y movilidad social. Bueno, somos algunos países en Latinoamérica, pero ¿qué nos acerca y qué nos separa? Es la primera pregunta que le voy a hacer a Esteban López del Pino. Esteban, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido al Ecuador. Gracias por invitarme y felicitaciones por tu programa. Muchas gracias. En todos lados. Ya necesitaba una palabra. Necesitaba una palabra de aliento. Ahí la tienes. Ya, ok, vamos, Esteban. ¿Qué nos acerca y qué nos aleja en Latinoamérica? Claro. ¿Cómo están estructurados los distintos modelos ideológicos desde modelos de desarrollo en Latinoamérica y Caribe? Solo una aclaración, que soy argentino y uso términos que a veces no se usan acá, así que lo aclaro porque quizás en la charla digo cosas que acá no se usan habitualmente, términos que no se usan habitualmente. Yo veo dos modelos en pugna en todo el mundo, en Latinoamérica también. Esos dos modelos yo los suelo llamar un modelo humanista, donde toda la visión del Estado está puesta en el desarrollo del individuo, de la persona. Es decir, que todas las medidas del Estado buscan que la persona pueda desarrollar todo su capital humano. Por supuesto, con las imperfecciones de todo modelo, pero la visión, digamos, el orden, el eje, el norte de ese modelo es la persona humana. Entonces, todas las medidas van para que esa persona pueda desarrollarse en la salud, en la educación, en esparcimiento, en todo lo que hace oportunidades de desarrollo del ser humano. Siempre con el foco en la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando otro modelo, que ahora lo vamos a ver, llama gasto, en el modelo humanista llama inversión. Y eso es totalmente diferente, es totalmente diferente, porque es como decir, ¿estoy gastando mucho o estoy invirtiendo mucho? Uno, en la vida de uno personal, en la familia y demás, cuando dice estoy invirtiendo, se dice, qué bueno. Cuando uno dice estoy gastando mucho, dice, bueno, a ver si gastamos un poco menos. Entonces, ya el eje, digamos, cambia todo, toda la discusión. El otro modelo es el economicista, que es el modelo que su foco es la rentabilidad, el rédito. ¿Para quién? Para determinados sectores. Hay algunos países que eligen algún sector en especial de la economía, otros que dicen, no, bueno, que todos los sectores se desarrollen. En general, en los países economicistas van por el primer ejemplo, que es que algunos sectores de la economía que por algo estratégicamente el país quiere se desarrollen. Pero ahí, vuelvo a decir, el punto focal está puesto en la rentabilidad. Y ahí, entonces, el capital humano pasa a ser un elemento que puede ser ajustado. ¿Por qué? Por lo más importante, que es la rentabilidad. Entonces, los sueldos, el empleo, las cargas sociales, los derechos sociales, los derechos laborales, empiezan a ser un costo. Entonces, cambia completamente la discusión. Es que estos antecedentes que tú pones en el inicio del análisis me lleva entonces a la siguiente pregunta. Eso significaría que en un modelo no se articula crecimiento con desarrollo. Y en el otro modelo, en el primero que mencionaste, el desarrollo es fundamental y debería ser una consecuencia del crecimiento. Sí, mira, quizás porque a veces digo, las cosas se entienden con ejemplos. Yo quiero poner un par de ejemplos. Uruguay y casi todos los países del Mediterráneo de Europa. ¿Esos países qué hacen? Hacen, por ejemplo, pongo el ejemplo de los países de Europa. Crean las condiciones para que una persona pueda vivir de 1 hectárea o de media hectárea, haciendo oliva o vino. ¿Eso quiere decir que es rentable desde el punto de vista de la eficiencia económica? No. Eso quiere decir que acá me parece que se llaman perchas, ¿no es cierto?, en los supermercados. Sí. Seguramente va a haber menos productos que si uno dice, bueno, que venga el que quiera. En cambio, el gobierno, por ejemplo el gobierno francés, que dice, no, que mis productores que tienen 1 hectárea o media hectárea puedan vivir ellos, sus hijos y sus nietos, como de hecho yo tengo amigos que es la 4ª generación que vive de 1 hectárea. ¿Eso qué es? Un Estado que dice, a mí me interesa el desarrollo armónico de la sociedad y de las personas, respondiendo a tu pregunta. Es decir, que esa familia no se va a disgregar, no se tiene que ir cada uno a buscar trabajo en otros lados y demás. Tiene lo suficiente para vivir y para desarrollarse como persona. Tiene la escuela pública, tiene la universidad, etcétera. Ahora, el modelo ese está completamente pensado. Pongo un ejemplo de mi país. Mi país hace 15 años que no puede exportar
limones a Estados Unidos. Mi país es uno de los principales productores de limones en el mundo. Hace 15 años que no puede exportar. Por las restricciones. Bueno, pero Estados Unidos, todos sabemos que es ícono del capitalismo y mercado libre, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, por eso digo que a veces compramos la palabra sin ver el contenido. Muchas veces nos pasa, en todas las discusiones. Como después, si querés, hablamos de empleo. Estados Unidos, que dice, mis productores de limones todavía no están suficientemente desarrollados como para que yo libere el mercado. Si yo libero el mercado, voy a hacer que muchos productores, muchas familias que tienen un tipo de vida, que es una vida agradable, que es una vida que los desarrolla, la van a perder. Entonces, no dejo por ahora entrar ese producto. Bueno, y ahora que dices esto, se refleja mucho incluso en los discursos de Donald Trump. Es decir, no a los acuerdos comerciales, no a los tratados de libertad, primero nuestra producción, primero nuestro empleo y luego veremos. Es decir, hay un cambio en los países tanto americanos del continente, e incluyo a todos, y en los europeos en relación a preocuparnos más casa adentro y luego ver la posibilidad de abrirnos. Sí, yo pienso que los que tienen tradición en esta visión humanista son los europeos. Uno va a cualquier país europeo y hace 300 años que la misma familia se dedica a lo mismo. Que lo mismo puede ser, no sé, en Italia, que suelo ir, una trattoria. Y uno dice, bueno, de esto sí hace 200 años que pertenece a mi familia. Y uno ve ahí el desarrollo armónico de la persona, la familia y la sociedad. Uno dice, ¿es el principal país del mundo productor en todo? No, quizás no. De los países europeos se destaca, el que más se destaca es Alemania. Ahora, uno suele decir, y me parece que todos los que tenemos la fortuna de viajar lo decimos y lo vemos y lo comprobamos, qué buena calidad de vida, qué buena calidad de vida. O sea, se dedica a su negocio familiar hace años, no tiene que pensar en más cosas, trabaja todos los días. Exactamente. Claro. Entonces, yo veo Ecuador y veo, no sé, Uruguay, por ejemplo, por poner un país más cercano al mío, y veo que están buscando eso. Si vos decís, ¿tienen imperfecciones en la búsqueda? Por supuesto, todos los modelos tienen imperfecciones en la búsqueda. Y podríamos hacer una lista, si querés, de imperfecciones de un modelo y del otro. Ahora, el punto focal es lo que la persona, los ecuatorianos, tienen que pensar. O sea, ¿dónde quiero que el Estado tenga la mirada puesta? Porque quiero que la tenga puesta en mí o en la rentabilidad. Son cosas diferentes. Y no digo acá que uno es el diablo y otro es el cielo. Digo que son dos modelos y que uno tiene que elegir. ¿Para qué tiene que servir el Estado? Ahora, vamos a la persona. Vamos al tema. Tú hablas de persona, familia y sociedad. Sí. Y cuando hablamos de persona, familia y sociedad, estoy hablando de comunidad, ¿verdad? Ahora, bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay un eje que es tremendamente importante y es el empleo. Porque el empleo se traduce en la oportunidad, o mejor dicho, la oportunidad debe traducirse en el empleo a efectos de poder acceder. Entonces, ahí entramos en Latinoamérica y en el Caribe y en los distintos países a partir de estos dos modelos. Es, ¿qué tipo de empleo queremos generar? ¿Qué tan sostenible es ese tipo de empleo? ¿Y qué calidad tiene ese empleo? Porque, por ejemplo, si yo abro las estadísticas ecuatorianas, no me refiero a estos años, sino históricamente, hay un empleo que antes se llamaba pleno, hoy acá, de acuerdo a la terminología, se llama empleo adecuado, pero hay un empleo inadecuado, donde está el subempleo, que no es un desempleo pleno, pero tampoco termina siendo un empleo de tanta calidad. Entonces, el tema es cómo resolvemos esas brechas que es recurrente en Latinoamérica. Así es. Mira, yo vengo, de Argentina, como lo dije al principio. En mi país, en la campaña pasada, que fue hace un año, presidencial, se habló mucho del término empleo, se habló mucho de la creación de empleo. Y yo lo que vi allí, y lo estoy viendo aquí en estos días en Ecuador, es que la primera trampa es pensar que cuando uno dice empleo está diciendo siempre lo mismo. Y uno cuando dice empleo está diciendo cosas muy diferentes. Un empleo, volviendo al enfoque humanista, es el que le desarrolla a la persona, el que le permite trabajar, estar con su familia, descansar, etcétera, etcétera. De tener para su bienestar, poder pensar en futuro, poder pensar en el futuro de los hijos, porque tiene tiempo para pensar, que es lo que se llama el ocio inteligente, ¿no? O sea, tiene tiempo para pensar, es decir, que no está todo el día produciendo como un workaholic y no le queda tiempo para pensar o para disfrutar y demás. El otro, que también se llama empleo, que uno lo ve más en los países asiáticos, es lo que algunos pensadores modernos llaman esclavitud moderna, que es que todo el día vos estás produciendo entre un promedio de 16, 18 y hasta 20 horas en algunos países asiáticos, sin puntualizar en ninguno, pero es así las condiciones, y uno dice, bueno, la gente está empleada así.
Ahora, ¿eso vos y yo lo queremos como empleo? Seguramente no. Y yo le pregunto también a los ecuatorianos y también a los argentinos, o sea, cuando hablamos de creación de empleo, ¿de qué estamos hablando? ¿Del empleo que me va a esclavizar o del empleo que me va a liberar? En Argentina se prometió 1 millón de empleos. El presidente actual, en su campaña, prometió, y de hecho llenó de afiches todo el país, diciendo que iba a crear 1 millón de empleos. El año pasado, su primer año de gestión, el empleo cayó, la pobreza subió. ¿Eso qué va a generar este año y el año que viene? Que los empleados, por miedo a perder su trabajo, o el que lo perdió, esté dispuesto a entrar a un nuevo trabajo con peores condiciones que el que ya tenía. Lo cual significa entonces que entraríamos a procesos de precarización del trabajo. Exactamente. Empezás a perder derechos laborales, ya hubo una reforma de la RT, o sea, de los seguros de accidentes del trabajo, está habiendo otras reformas que van a hacer que el empleador te pueda emplear y echar de una forma muy fácil y casi sin costos para él. Entonces, de vuelta vuelvo, no nos dejemos engañar por la palabra creación de empleo, preguntemos más bien a qué llamamos empleo, porque si llamamos empleo a estar trabajando 18 horas por día y por eso bajamos la tasa de empleo, bueno, me parece que ninguno de los países que pusimos como ejemplo de humanismo, Uruguay, los países europeos, buscan ese modelo, porque lo que buscan es que la persona se desarrolle. Me parece que, además, es lo que buscamos todos primariamente. O sea, ¿qué queremos nosotros como seres humanos? Desarrollarnos. Ahora, pero yo te pregunto ¿por qué Latinoamérica es tan diferente a los países europeos? E incluso al propio Estados Unidos, que se dice el ícono del capitalismo, pero hemos visto que tiene políticas de protección. Es decir, y protege lo suyo primero. ¿Por qué Latinoamérica? Somos tan distintos. No nos ponemos de acuerdo. Y en cada lección comenzamos a hablar del cambio. Bueno, si querés hablamos un segundo de cambio, y vuelvo a lo que me acabas de preguntar. También, para mí, cuando se dice cambio, ¿qué es lo que se está diciendo? Cambio de modelo, ¿no es cierto? Puede haber cambio de modelo. Acá hubo un gran cambio de modelo en Ecuador, que comenzó hace 10 años. Es decir, que no estamos debatiendo o no estamos eligiendo entre el cambio y el no cambio. Aquí comenzó un gran cambio en toda la forma de pensar el país, en esto que venimos desarrollando en estas preguntas, que comenzó hace 10 años. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? De profundizar ese cambio. Pero, por supuesto, las dos elecciones, las dos alternativas que hay en este momento en Ecuador, las dos son cambios. Una va a profundizar un cambio que comenzó rotundamente hace 10 años. La otra quiere hacer otro cambio, pero lo que hay que preguntarse es ¿hacia dónde lleva cada uno de los cambios? El que comenzó hace 10 años, lo sabemos, tiene a la persona como eje de sus decisiones. Vuelvo a decir porque sé que se critican todos los países y caemos en eso, en que, bueno, pero pasó esto, pasó aquello. Por supuesto, ningún modelo es perfecto y en el medio hay imperfecciones porque lo hacemos personas humanas que somos imperfectos. Eso es así. Pero el punto focal es la persona humana. En el otro, que se está proponiendo, en general sabemos hacia dónde va. Va hacia el rédito de los sectores económicos. El rédito de los sectores económicos en el mundo, en general, si no son países más socialistas como son los países europeos, volviendo a tu pregunta, buscan el rédito, entre otras cosas, con la variable del trabajo. Y eso es así. O sea, la variable del trabajo influye en los costos de todos los productos. Entonces, si uno baja la variable del trabajo, es decir, baja el sueldo, baja el empleo, sin duda tiene más rentabilidad. Vuelvo a preguntar, ¿eso es lo que queremos como país? ¿Eso es lo que queremos como persona? Yo siempre me pregunto, o sea, ¿qué es lo que quiero yo como persona? Lo que quiero es desarrollarme. O sea, quiero que el trabajo me permita desarrollarme a mí como persona, como individuo, que permita desarrollarme a mi familia y a la sociedad. No quiero producir todo el día para que alguien acumule dinero. Sabemos que hay 10 personas, 20 personas del mundo que tienen muchísimo dinero. Bueno, yo prefiero que esté más equilibrado todo y me parece que todos buscamos eso. Esteban López del Pino, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Carlos. Y este contenido de las entrevistas con Esteban es lo que nos plantea los temas que tenemos que debatir. Aquí no se está diciendo vote por uno o vote por otro, por lo menos en mis programas. Yo lo que quiero plantear es a ustedes visibilizar qué hay detrás de todo esto y qué propuestas son las que tenemos que analizar y debatir y profundizar. Lamentablemente una campaña como la que estamos viviendo no ha permitido visibilizar esto. Pero quiero resumir en algo, para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo profundicen y saquen sus conclusiones. ¿Qué preferimos? ¿Un modelo de desarrollo social o versus un modelo de desarrollo corporativo empresarial? Ustedes tienen la palabra. Como he dicho,
Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Yo soy un facilitador que planteo insumos para el debate. Y por cierto, si hay personas que no lo entienden, porque yo puedo tener una postura distinta, qué pena, yo los respeto mucho. Pero cuidado nos pasa, como aquella canción del cantautor mexicano Fernando Delgadillo, que cuando a una persona, él utilizó otro calificativo, que cuando a una persona se le señala la luna, tan solo ve el dedo de quien se la señaló. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Excelente inicio de la semana.